Bueno, en este video voy a hablar acerca de cómo se pueden crear formas en P5. P5, además de las opciones de Canvas y de Background, tiene un montón de opciones para poder crear formas y para poder crear construcciones visuales. Entonces voy a hablar de eso en este video. Pero antes de eso, dos cosas importantes. Una, el computador es solamente una máquina, no sabe interpretar cosas como lo podemos hacer las personas. Entonces, si yo escribo algo que está incorrecto en el código, es posible que el código no funcione bien. Por ejemplo, si yo quito aquí la coma, de hecho el propio computador me va a decir que hay algo que está incorrecto en lo que estoy poniendo. Me está diciendo que algo está mal en la lista de argumentos. Entonces, siguiendo estos tutoriales, es importante que uno pueda escribir por lo menos la sintaxis, o sea, la estructura del programa de forma correcta, ¿cierto? Por ejemplo, poner un punto y coma después de que uno hace una función o declara una variable. Entonces es importante que si están siguiendo esto poco a poco, sigan la sintaxis y sigan los detalles, porque si algo no funciona es probablemente porque algo está mal escrito. Y lo segundo es que P5, como muchas APIs, como muchas librerías, tiene una referencia. ¿Qué es una referencia? Pues un lugar o un archivo en el que yo puedo encontrar cómo se usa la librería. Entonces, si ustedes buscan en Google la referencia de P5, está en inglés y en español, de hecho creo que está en varios idiomas, y aquí están todas las funciones y todas las opciones que tiene P5, que son muchísimas. Pero por ejemplo, alguna que ya vimos, pues podemos buscar el Canvas. Entonces, si yo busco dónde está Canvas, aquí está, Create Canvas. Entonces hago clic aquí en la referencia y aquí hay una descripción y una explicación de cómo se usa. Por ejemplo, aquí está justamente la recomendación de la que yo hablaba en el video pasado. Este método debe ser llamado solo una vez al comienzo de la función setup. Entonces, aunque se puede poner en draw, no es recomendado que se ponga aparte. Y aquí está mostrando cómo se usa y hay algunos ejemplos. Entonces la referencia es un buen lugar para buscar cosas acerca de cómo se usan los lenguajes, las librerías, si uno tiene dudas. Justamente lo que vamos a hacer en este video es utilizar las funciones de P5 para crear formas. Particularmente estas que se llaman formas primitivas 2D, o sea, de dos dimensiones. Por ahora no vamos a crear nada tridimensional. Entonces todas estas cosas que están aquí en primitivas 2D son formas básicas que se pueden crear con P5. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, una elipse, un círculo, una línea, un punto, un cuadrado, un rectángulo, bueno, otro tipo de cuadrado, un triángulo o un arco. Y si yo hago clic en la referencia, entonces aquí P5 me explica cómo se usa la función. Entonces, por ejemplo, para usar la función elipse, tengo que poner 4 argumentos. Y aquí me dice cuáles son los 4 argumentos que se necesitan. Por ejemplo, se necesita X. ¿Qué quiere decir X? Quiere decir la posición X en donde quiero poner el círculo o la elipse. Y quiere decir la posición Y, o sea, la posición vertical en la que quiero poner la elipse. W hace referencia a width, o sea, a el ancho que quiero que tenga la elipse. Y H hace referencia a el alto, el height que quiero que tenga la elipse. Entonces, si pongo primero X, luego Y, luego W y luego H, el computador va a entender qué es lo que quiero hacer cuando creo la elipse. Aquí en la referencia, esta H está dentro de unos corchetes cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que es opcional. Entonces, cuando en la referencia aparezca esto así, quiere decir que es opcional. Si no lo pongo, pues entonces lo que va a hacer P5 es utilizar el mismo W para la misma variable W para poder hacer el alto de la elipse. Ahora, por ahora eso puede sonar un poquito confuso, pero podemos mirarlo acá. Entonces aquí ya tengo el sketch por defecto. Tengo el setup y el draw. Y aquí en draw voy a poner elipse y voy a poner los valores que me pregunta por elipse. Entonces en el eje X, o sea, en el eje horizontal, pues en qué lugar quiero poner la elipse. Digamos que mi canvas mide 400 por 400, de pronto quiero poner el círculo en el eje X más o menos por acá. Entonces voy a poner 100.
Ahora, el Y, o sea, la ubicación vertical, en donde quiero poner la elipse. Resulta que P5 y muchas cosas, muchas formas de gráficos por computador no funcionan igual que un plano cartesiano, en el que 0 está acá, y entonces el eje X va aumentando hacia acá y el eje Y va aumentando hacia arriba, sino que sucede al contrario. El 0 está acá y X va aumentando normal, pero Y va aumentando en este sentido. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 0 de Y, eso quiere decir que va a poner la elipse por acá, no en esta parte. Entonces ya decidí en dónde quiero poner la elipse, en el eje Y, en el eje X y en el eje Y. Ahora me pregunta qué tan ancha quiero que sea. Entonces quiero hacer una elipse más o menos pequeña, entonces voy a decirle que sea de 50 píxeles. Y quiero que la elipse sea un poquito alargada, entonces voy a ponerle que sea de 100 píxeles. Entonces aquí estoy dándole unos argumentos a esta función que se llama elipse, y los argumentos los verifiqué aquí en la referencia. Entonces si le pongo play, aquí me va a mostrar la elipse exactamente en el lugar en el que yo quería. Si quiero que la elipse, por ejemplo, esté en la mitad de el canvas en el eje X, pues entonces tengo que mirar cuánto es la mitad. La mitad de 400, que es el ancho, es 200. Y si además quiero que la elipse esté en la mitad del eje Y, pues puedo hacer lo mismo. La mitad del alto, que es 400, también es 200. Entonces si le pongo play, pues la elipse ahora está en la mitad. Si quiero que la elipse esté aquí, recuerden que de nuevo este no es 0 en el eje Y, sino que es 400, el número máximo. Entonces si le pongo 400, pues entonces ahora la elipse va a estar lo máximo. Entonces yo aquí puedo jugar con la posición de la elipse, pero también puedo jugar con el tamaño. Si quiero que de ancho tenga 100, pues entonces puedo cambiar el tamaño de la elipse. Y acuérdense que según lo que decía la referencia, este último argumento, h, es opcional. Entonces si yo pongo aquí solamente este argumento, entonces ahora siempre va a ser un círculo, porque siempre va a tener el mismo ancho y el mismo alto. Entonces ahora lo que puedo hacer es crear una variable, como ya hicimos con background y con canvas, pero esta variable puede variar algunas cosas de la elipse. Entonces, por ejemplo, puedo crear la variable que se llame tamaño, y esa variable le voy a poner por ahora 100. Entonces, si reemplazo aquí, que es el tamaño de la elipse, por tamaño, pues va a suceder lo mismo, solo que ahora tengo guardado en una variable el tamaño. Y acuérdense que si yo pongo aquí en draw cambios dinámicos a las variables, entonces las variables se van transformando, porque draw es como un loop. Entonces si yo escribo aquí tamaño es igual a tamaño más tamaño es igual a tamaño más 1, entonces va a pasar algo parecido a lo que yo estaba haciendo en el video pasado con el background, solo que aquí no estoy cambiando el valor del color, sino estoy cambiando el valor del tamaño. Entonces poco a poco va a ir creciendo ese círculo, porque el tamaño, la variable tamaño va creciendo. Exactamente lo mismo podría hacer yo con otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, podría decir let x es igual a 0, y luego entonces aquí pongo x y pongo let y es igual a 0, y en el parámetro que me piden para y voy a poner y. Y entonces ahora tengo en variables los parámetros que me piden para poder modificar mi elipse. Entonces voy a quitar esto. Si ambos están en 0, pues entonces va a aparecer aquí la elipse. Vamos a ver, efectivamente. Pero por ejemplo puedo modificar y, puedo decir y es igual a y más 1, y entonces ahora estoy modificando el movimiento de la elipse en el eje y. Recuerden que 0, 0 es acá, es importante eso. No necesariamente tengo que sumarle 1, ¿cierto? Puedo sumarle más, puedo ponerle 10, por ejemplo, y puedo entonces hacer que y aumente mucho más rápido, y entonces que el círculo que estoy creando se mueva mucho más rápido. Entonces paso mucho más rápido al hacer esto. Acá
esta es una forma fácil de entender de hacer esto, pero también hay como una especie de convención que se puede usar en JavaScript para poder sumar varias veces algo, sumar varias veces 1 a una variable. O sea, para poder hacer esto, si yo escribo y más, esto es equivalente a esto. Es como una convención y entonces funciona exactamente igual. Entonces escribo y más, va a pasar lo mismo, va a sumar 1 cada vez. No puedo hacer lo mismo con 10, pero es como una forma más rápida de hacerlo. A veces es importante como lograr ejecutar el código más rápido o escribirlo más rápido, y hay algunas cosas que ayudan a hacer eso. Entonces, ya miré en la referencia cómo hacer elipses, pero si miro en la referencia puedo crear otro tipo de formas diferentes a las elipses. Y si miro, por ejemplo, cómo crear un rectángulo, pues entonces aquí P5 me va a decir cuáles son las cosas que se necesitan para crear un rectángulo. Estas son opcionales, acuérdense que opcional está entre estos corchetes, pero fíjense que rectángulo me pide exactamente lo mismo que pide la elipse. Entonces, si yo escribo aquí rect en vez de elipse y pongo que el ancho sea tamaño y que el alto sea tamaño, entonces va a crear un rectángulo en donde yo quería que lo creara, ¿cierto? En 0, 0. Sin embargo, hay una diferencia entre elipse y rectángulo en los parámetros. Y es que, mientras que si yo pongo la elipse de acuerdo a los parámetros, la elipse va a ponerse de acuerdo al centro, mientras que el cuadrado se va a poner de acuerdo a esta esquina. Entonces voy a dibujar la elipse para ver la diferencia. Entonces, si yo pongo la elipse exactamente en el mismo lugar, bueno, voy a ponerle un tamaño más pequeño, tamaño pero dividido en 2 para que se pueda ver. Entonces, la elipse que está acá va a estar puesta de acuerdo al centro de la elipse, mientras que el cuadrado va a estar puesto de acuerdo a la esquina. Eso es una cosa que es importante tener en cuenta, porque a veces entonces el programa puede ejecutarse de maneras inesperadas si uno no tiene en cuenta que las funciones operan de maneras un poco diferentes. Pero ahora puedo hacer un montón de formas utilizando la referencia de P5 y utilizando los parámetros que me muestra P5. Por ejemplo, el triángulo me pide 6 parámetros. ¿Cuáles son esos 6 parámetros? Pues la posición X de una de las esquinas, la posición X de otra esquina, la posición X de la otra esquina y la posición Y también de las 3 esquinas. X1, Y1, X2, Y2, X3 y Y3. Entonces, si yo pongo aquí triángulo y pongo los parámetros, pues me toca poner en qué lugares quiero que lo ponga. Por ejemplo, si quiero un triángulo que esté en la mitad, que ocupe todo esto, entonces me tocaría poner 200, 0, 0, 400, 400, si no estoy mal, vamos a ver. Y efectivamente aquí hice un triángulo que ocupa todas estas partes del lienzo. ¿Por qué sucede esto? Pues eso puede ser un ejercicio para pensar. ¿Por qué estas coordenadas que puse acá producen ese triángulo? Entonces, en próximos videos vamos a usar estas formas para crear cosas como visualizaciones, pero por ahora creo que es un buen ejercicio jugar con estas formas y mirar en la referencia cómo se hace. Chao.